La derivada claro, primero que se llama de razón o rapidez o velocidad. Algunos le llaman velocidad, piensa que no es tan correcto, ¿ya? De cambio. Uno le llaman razón de cambio o rapidez de cambio, velocidad de cambio. ¿Ya? Creo que el libro habla de razones relacionadas, me parece que llama el libro. ¿Ya? No, es ahí que te molesta. Esta razón de rapidez lo debemos asociar con velocidad, ¿no? Se refiere al cambio del tiempo. O sea, no solamente pensando en la velocidad, por ejemplo, de un automóvil, que uno piensa en un movimiento uniforme, rectilíneo, digamos, ¿ya? Uno no debe pensar solo como una velocidad en términos físicos. ¿Ya? Toda función que presente un cambio, una variación en el tiempo, es una razón de cambio. ¿Ya? Y no solamente, digamos, usted, bueno, un tipo dice, mire, va a 20 kilómetros por hora, o sea, avanza 20 kilómetros por hora. Sí, eso es una velocidad. Y hay un cambio, ¿no es cierto? El cambio se produce si es que el vehículo acelera. Ahí se va a producir un cambio de la velocidad. ¿Ya? Pero toda función que varía en el tiempo es una razón de cambio. Entonces, si uno tiene, digamos, si f de t es una función que depende del tiempo, que depende, digamos, de la variable tiempo, aquí estaríamos llamando t. Entonces, no de los tiempos. La derivada de esa función en el tiempo, que lo podemos representar de esta manera, o en la comida, digamos, ¿cierto? Esa derivada, entonces, representa la razón o la rapidez con que cambia la función f. Rapidez, voy a decir, razón de cambio instantáneo. En un tiempo. Rapidez o razón de cambio instantánea. ¿Sabes cómo sacar una foto en el instante preciso? En ese momento. Porque, por ejemplo, en física a veces uno habla de una velocidad media o velocidad promedio, ¿ya? Que cuando uno trabaja en un intervalo de tiempo, decir, mire, en este intervalo, estas fueron las velocidades, yo digo, en promedio la velocidad fue tanto. ¿Ya? Pero cuando usted quiere calcular la velocidad en un punto específico, eso se llama instantáneo. O sea, le saca la foto en el momento, en el instante preciso. ¿Ya? O sea, ¿cómo va cambiando en el tiempo esta función? Claro, si uno lo asocia con física, o sea, si uno lo piensa en física, uno acá puede definir con algunas funciones, por ejemplo, uno puede tener una función, generalmente nosotros le llamamos SDT, los físicos a veces le ponen otras letras, digamos. ¿Ya? Le llamamos función de posición. En un tiempo t. Si usted quiere también, podría pensar en distancia. ¿Ya? Está posicionado, digamos, está a una cierta distancia. ¿Ya? Si se quiere mirarlo de esa manera.
Entonces, cuando uno tiene la distancia, digamos, esta función de posición, la derivada de esta función, bueno, acostumbrémonos con las dos notaciones, tanto la de Leibniz como la comita, digamos. Yo prefiero usar en estos problemas esta, la derivada de la función S, en el fondo, si la derivada de la distancia representa la velocidad instantánea. En un tiempo. O sea, en el fondo, ¿qué significa eso? Es cómo cambia la distancia recorrida, ¿no? O sea, la velocidad. Si usted va a una cierta velocidad, si usted va avanzando a una velocidad, la distancia va cambiando. Usted va avanzando, ¿cierto? Eso significa que usted está en una posición, agarra velocidad, no se pone un auto, y esa posición va cambiando porque su distancia cambia. O sea, si usted mide la distancia con respecto a un punto, digamos, si usted tiene un punto de partida, usted hace andar el auto y dice, mire, yo quiero ver cómo varía la distancia. Si voy a 20 kilómetros, 30 kilómetros, ¿cómo va cambiando esa distancia? Usted va avanzando, esa distancia cambia en el tiempo. ¿Ya? Ese cambio en el tiempo es lo que uno llama una razón de cambio. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Entonces, uno podría preguntar. En el caso de física le preguntarán cuánto es el recorrido, no sé, por las 2 horas. Si usted va a una velocidad constante de 30 kilómetros por hora, le decís, bueno, ¿cuánto recorre en 3 horas? Eso es fácil. Porque si la velocidad es constante, es fácil calcular la distancia recorrida. Pero si la velocidad no fuera constante y depende de una función, ahí la cosa es distinta. Porque ahí habría que evaluar y la función va a ir cambiando. ¿Ya? Y el cambio de la velocidad en el tiempo, la derivada de la velocidad en el tiempo, si el cambio de la velocidad, entonces uno habla de aceleración instantánea. Aceleración. Ya, en un tiempo. Ya, y aquí ojo, porque la aceleración puede ser positiva, y eso si aumenta la velocidad. O podría ser negativa, si disminuye la velocidad. ¿Ya? Eso, claro, uno le llamará desaceleración, pero finalmente es una aceleración negativa. ¿Ya? O sea, aumenta la velocidad, disminuye la velocidad. ¿Ya? Entonces, aquí los signos en las derivadas van a ser importantes porque los signos van a significar un aumento o una disminución. ¿Ya? Si usted deriva y esa derivada, la negativa, quiere decir que la función está cambiando, pero a la vez está disminuyendo. Su valor va bajando. ¿Ya? Entonces, los signos en esta parte siempre van a ser importantes. Ya cuando trabaje con derivadas, relación de cambio. Es decir, una derivada le da valor negativo, quiere decir que esa función en el tiempo va disminuyendo su valor. ¿Ya? Y si es positiva, va aumentando su valor. Ya, esto mirado en términos físicos. O sea, si uno quisiera meterse a la interpretación física, uno podría trabajar con estas tres cosas. ¿Ya? Pero esto se lo vamos a dejar a los físicos. La propia física. Todas sus fórmulas físicas nacen de las derivadas y bueno, de procesos que se llaman integrales también. Ya que el físico muchas veces la ven como fórmula, ¿no? Se usa la fórmula, tiene los datos a la fórmula. ¿De dónde viene la fórmula? ¿No? Proviene de derivar, de integrar, digamos. Hay cálculo metido ahí. ¿No? Claro, después usted usa la fórmula, no deduce la fórmula, sino que la utiliza, ¿cierto? Tiene los datos y ve, ya vaya la que me conviene usar, ¿cierto? Y no hablo solo de movimientos rectilíneos, hablo también de caída libre o lanzamiento de proyectiles, ya, todo tiene su ciencia.
si me queda tiempo, un poco podría hablar algo de física, digamos, en términos de cómo uno podría plantear la interpretación física de la. Ya. Entonces, estoy pensando en eso, ¿verdad? Entonces, este cambio de la función del tiempo, esta razón de cambio, ya, o velocidad de cambio, cómo va cambiando esta función en un instante específico. Y eso usted lo puede adaptar a cualquier tipo de función, a una altura, no sé, usted tiene un globo con aire, con helio, y lo suelta y el globo empieza a subir a una cierta velocidad y usted quiere calcular, bueno, cómo varía la distancia a los 3 segundos. ¿Cómo varía la distancia con respecto al suelo a los 10 segundos? Pero para hacer esos cálculos, usted necesita una relación. O sea, aquí hay variables involucradas y también es constante. La variable tiempo, en general los problemas de razón de cambio, no viene dada explícitamente. Viene dada implícitamente. O sea, está metido el tiempo entre medio, pese a que la función no aparezca la variable t. No va a aparecer. ¿Ya? Eso también es súper importante destacar eso, que en general, en los problemas de razón de cambio, la variable tiempo viene dada en forma implícita. Y acá lo implícito quiere decir que no está explícitamente. O sea, la variable no tiene por qué aparecer, pero usted siempre va a tener que derivar con respecto al tiempo, aunque la variable tiempo no esté en su ecuación. Bien, a ver. Supongamos que tiene un estanque cilíndrico. Un estanque cilíndrico al cual se le está llenando con agua. Se le está llenando con agua. Se está mostrando. Voy a decir, a razón de sub 0 litros por minuto. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, ¿qué significa esto entonces? ¿Ya? Significa que por cada minuto, ¿ya? Se le echa al estanque, ¿ya? De sub 0. Bien, eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces explica la unidad por tiempo. Entonces ahí está el tiempo involucrado. Hay una unidad de tiempo involucrada, dice que no está la variable de tiempo, pero el tiempo involucrado. ¿Ya? Entonces, tenemos un estanque cilíndrico, el estanque tiene medida fija, un cilindro tiene dos medidas tradicionales que son la altura, ¿ya? Y el radio basal. Esas son medidas fijas del estanque. Pero a usted no le van a preguntar por el estanque en sí, sino que dice, mire, yo le estoy echando agua, ¿ya?
Y la pregunta que uno le va a hacer, respecto a la pregunta es, ¿cómo varía el nivel del agua en un tiempo T? Esa sería la pregunta. Entonces usted aquí tiene una, qué sé yo, una manguera, una llave, como la llave así, una cosa así, digamos, le está echando agua. ¿Ya? Entonces, en la medida que usted echa agua, entonces vamos a poner aquí, está echando agua. Entonces ahí está el líquido. Bien, ese es el agua. ¿Ya? Y usted dice entonces que la razón del volumen, por cada minuto, el volumen va cambiando o va aumentando en subcero. Entonces, ¿cómo lo representa? ¿Ya? Uno lo representa con una derivada. O sea, uno dice, mire, la variación de volumen es de subcero. Litros por minuto. Esa es una razón de cambio. El volumen cambia en el tiempo a esa razón. O sea, por cada minuto estoy echando el subcero litro. Esa es la razón de cambio del volumen. Pero lo que yo estoy preguntando no es el cambio del volumen, sino que la medida, ¿no es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, viene cayendo el agua, en este nivel de agua, le voy a poner altura del agua, tiene que cambiar. O sea, ¿cómo varía? Entonces, esa es la altura del agua. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo varía la altura del agua en un tiempo? En el tiempo. Bueno, voy a poner no un tiempo T porque si no se me van a enredar. En un tiempo T sub 0. Entonces digo, mire, en un instante, yo quiero que aquí ha transcurrido un instante T sub 0. Y quiero saber cómo varía el nivel del agua cuando T vale T sub 0. Esa es la pregunta. En ese instante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué va a ocurrir acá? Lo que yo necesito, como esto es agua, ¿no es cierto?, volumen. Entonces, lo primero que usted va a necesitar es una fórmula para el volumen. Para el volumen. Si usted quiere ver, o sea, si usted quiere sacar la altura, tiene que haber alguna relación entre la altura, ¿ya?, y lo que está aquí adentro es el volumen del agua. Esto es un cilindro más chiquitito, ¿no? Pero hay algo que mantiene fijo aquí. ¿Qué es lo que no cambia en esto? ¿Ah? ¿Qué es lo que no cambia? Claro, lo que no cambia nunca es el radio. El radio es constante. Ese no cambia. La altura no, la altura cambia. Porque si yo dijera, mire, y ahora si yo lo quisiera hacer en un, por ejemplo, en un tiempo 1. Si lo hiciera en un tiempo 1, entonces mi nivel de agua estaría más arriba. Entonces, el nivel del agua va a cambiar, voy a colocar azul. Ya le voy a poner un tongo arriba, así que no es el mismo anterior. Es otro nivel de agua, estaría más arriba. Entonces, cuando uno quiere determinar las razones de cambio, usted necesita relacionar las variables del problema. Porque aquí también cambia. Fíjese que el volumen, si usted le echa más agua, o sea, si echamos más agua, el volumen también cambia. Vamos a poner un betón. Es otro volumen. Pero lo único que no cambia en el tiempo es el radio. Es lo único que se mantiene constante. ¿Ya? Es lo único que se mantiene constante. Entonces, el volumen del agua y la altura del agua son variables.
Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo se relacionan estas variables? Entonces, en un problema de razón de cambio, lo primero que usted va a tener que ubicar o ver es justamente, la primera que tiene que preguntarse es, bueno, lo primero que uno haría siempre es un dibujo. Siempre es bueno hacer un dibujo. ¿Ya? Y de ahí que tiene un dibujo, tiene que ir viendo, su primera pregunta va a ser, ¿cómo yo relaciono las variables? O sea, ¿cuál es la fórmula matemática que relaciona las variables? ¿Ya? Esa fórmula matemática puede ser, por ejemplo, aquí va a ser el volumen del cilindro, puede ser el volumen de un cono, puede ser el teorema de Pitágoras, puede ser, qué sé yo, el teorema del seno, el coseno, ya, cualquier otra cosa. ¿Ya? Un área de un círculo, el perímetro de un cuadrado, el área de un cuadrado, el área de un rectángulo, puede haber muchas fórmulas matemáticas que relacionen mis variables. ¿Ya? Bueno, en este caso, ¿cómo se relacionan? Bueno, con la fórmula de volumen. ¿Ya? De un cilindro. Obviamente, y aquí ahora hay que saber cuál es la fórmula del volumen. Si no se la sabe, inventa. ¿Y R cuadrado? El volumen del cilindro es el área basal por la altura. ¿Ya? O sea, el área basal sería, si es un círculo circular, ¿ya? Sería el área de la base, que sería el círculo, que es pi r cuadrado, acá como dicen ustedes, por la altura. Pero no es la altura del cilindro, es la altura del agua. Porque el cilindro que yo estoy tomando es el cilindro del líquido, no del estanque. ¿Ya? No del estanque. Entonces, la fórmula que relaciona sería, entonces el volumen va a ser pi r cuadrado por el área basal por la altura del agua. Por la altura del agua. Y lo que yo quiero determinar es esto. La variación de la altura. Primera cosa importante, que es bueno que lo sepan, o sea, decirlo inmediatamente. Nunca reemplace datos si usted no ha derivado. Si mira, mire, la altura con el tiempo cero, suponga que el volumen es 10. Ya voy a poner 10. Y después derivo. No. Usted tiene la fórmula, deriva la fórmula en general, y después de derivar, reemplaza los datos. Pues si usted reemplaza antes, lo está asumiendo como constante. Y le deriva un número 0, se le va a desaparecer la variable. Entonces no puede reemplazar antes del tiempo. ¿Ya? Toma la fórmula, y lo que tiene que hacer ahora es derivar esto de acá. ¿Cómo lo deriva? De forma implícita. ¿Con respecto a quién? Con respecto al tiempo. Entonces dice, pero ahí no está el tiempo. No, si no está. Por eso dice que el tiempo aparece en forma implícita. ¿Ya? No está hablando explícitamente. Pero usted tiene que derivar con respecto al tiempo. Lo único que es constante es esto. Eso es constante. Entonces el proceso que usted tiene que hacer ahora es, voy a derivar en ambos lados. ¿Con respecto a qué? Con respecto al tiempo. No está el tiempo, no importa, es una variable implícita. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría que la derivada del volumen de agua en el tiempo es igual. Ojo, ¿no? Constante por función. Se mantiene la constante, se deriva la función. ¿Ya? O sea, se mantiene el pi r cuadrado y deriva. Bueno, aquí el problema no tiene un contexto general, pero no estoy dando ningún dato en particular. ¿Sí sabe cuánto vale? Yo puse el dB acá, ¿no? Este es el volumen del agua. Ahí faltó el agua. El agua va cambiando. Entonces, ¿qué haría uno? Bueno, uno tendría que reemplazar.
los datos. O sea, que dice, ¿cómo varía esto? Mire, esto varía de sub 0. En ese instante. En el instante de 0 dice que es de sub 0. O sea, ¿cómo va variando el volumen? Mire, el volumen varía en V sub 0. V sub 0. Y ahí, bueno, usted tendría que despejar. Despeja el DH. ¿Está bien eso? ¿En cuántos minutos es este? ¿Pero en cuántos minutos? ¿En cuántos minutos pasa esto? En un minuto. Si usted tiene el tiempo en minutos, en un minuto, mire, por cada minuto se le echa de sub 0. Por lo tanto, si ustedes pasan 2 minutos, va a hacer eso. Si pasan 3 minutos, va a hacer eso. Pero mi pregunta es aquí, ¿no? Es en un tiempo de sub 0. ¿Cuánta agua tiene? De sub 0. Tiene de sub 0 por de sub 0. Si no, no podemos echar lo mismo, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué sería? De sub 0 por de sub 0. Y ahí ustedes despejarían. Obviamente esos valores pueden ser valores numéricos, 1, 2, 3 minutos, 4 minutos, 3 metros cúbicos, 3 litros por minuto. Todo esto va a tener un valor numérico. ¿Por qué no sería el tiempo por el sub 0? ¿Y qué harías? Lo que uno espera, ¿no es cierto?, es que esto tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque la altura del agua aumenta. Los signos de estos resultados deben ser coherentes con el problema. Si yo en vez de echarle agua, tuviese lleno el estanque, y le hago un hoyo, y le saco el agua, y empieza a bajar el volumen, este dato tendría que ser negativo, porque estoy perdiendo volumen. Y este también tendría que ser negativo, porque el nivel del agua iría bajando. ¿De acuerdo? Los signos son súper coherentes. ¿Medio? Claro. Sí, pero ¿por qué no era navegar el tiempo por el sub 0? Pero ahora que lo evalúen. Entonces es importante lo que yo le acabo de decir. Tiene una nota aquí, una nota, digamos. Si el B sub 0, digamos, es positivo, ya, ahí aumenta el volumen. Aumenta el volumen. Si ese B sub 0 fuera negativo, quiere decir que disminuye el volumen. Aquí entonces el disminuye el volumen quiere decir que se pierde agua. Se pierde agua. O sea, el caso de abajo sería lo contrario, o sea, que está lleno el estanque, lo empieza a vaciar. Se pierde, se vacía. En el caso. Entonces los signos son relevantes. Si yo estoy en un punto específico, por ejemplo, un automóvil, si un automóvil avanza a partir de un punto fijo, va avanzando, ¿ya?, y se va alejando de mi punto fijo, esa distancia se toma positiva. Si el auto se aleja. En ese sentido, digamos. Pero si el automóvil viniera hacia el punto, o sea, sentido contrario, viene de allá para acá, acercándose, esa distancia tiene que tomar negativa. O sea, la derivada de esa distancia. La razón de cambio es negativa, porque se está disminuyendo la distancia. ¿Ya?
Entonces los signos son súper relevantes en este tipo de problema. Lo que acabo de decir es lo siguiente. O sea, porque aquí generalmente estos problemas de autos son así, les dan el punto cardinal, es un auto avanza en dirección noroeste, a tanta velocidad. ¿Ya? A partir de un cruce, por ejemplo. Aquí, supóngase que este es un cruce de dos calles. ¿Ya? Es un cruce, ese es mi punto fijo. Voy a poner aquí un cruce de dos calles. ¿Ya? Entonces, pasa el autito y aquí pasa el autito. ¿Ya? Pero va hacia allá, a una cierta velocidad. Entonces, claro, acá hay una distancia, como en el X. Pero como el X aumenta, ¿por qué? Porque el auto se está alejando. ¿Ya? El X aumenta porque el auto se aleja. Porque el auto se aleja. Entonces la variación de la distancia en el tiempo tiene que ser positiva. Entonces digo, mire, el X en dt, voy a decir, es 10. ¿Ya? Si la unidad es metro segundo, yo digo que el X de t es 10, quiere decir que la distancia va cambiando 10 metros por cada segundo, o va aumentando 10 metros cada segundo. Pero, el mismo cruce, ¿cómo lo punto para que no se le olvide? No sé. Mismo cruce, mismo punto de referencia, mismo auto, igual de feo. Pero ahora el auto viene para acá. Viene en ese sentido, viene hacia allá. ¿Ya? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, y está a una cierta distancia X, sí, pero ahora el de X de T tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque el X ahora disminuye. Porque el auto se está acercando al punto. Entonces, como va para allá el auto, va avanzando, este valor, mientras se acerca, esta distancia se achica. En ese punto de referencia. Entonces, la variación de distancia se debe considerar negativa. Entonces, es importante en estos problemas el signo de las derivadas siempre representa aumento o disminución. Lo positivo significa aumento, lo negativo significa disminución. ¿Ya? Quiero explicar lo general primero antes de ir a los problemas en concreto. Para explicar qué significa cada cosa. O por ejemplo, a ver, ¿ya? Dice, mire, se tira una piedra al agua de un lago tranquilo. Y se forman ondas circulares. Usted estaba aquí, ¿no es cierto? Y aquí había un lago, y usted viene y tiene una piedra. Cuando tira la piedra, entonces, cuando cae en el agua, se empiezan a formar estas ondas. Yo le pregunto,
¿cuál es o cómo varía? ¿Cómo varía? El área de una de estas ondas, ¿ya? Nuevamente, a los T sub 0 segundos. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Elija una onda arbitraria de todas las que están ahí. ¿Qué va a caracterizar a esa onda? Si una onda circular. Ustedes están preguntando por eso. ¿Qué caracteriza esa área del círculo? Sí, pero ¿qué la caracteriza? Ya, el área triangular de cuadrada, esa es la forma. Pero ese radio es fijo. No. Esa es la parte importante. ¿Qué lo caracteriza? El radio. Porque el radio es el que va cambiando. O sea, cuando yo estoy aquí, ve, hay un radio. Un radio de la onda. Un radio de la onda. Ahí. Pero si yo tomo, ¿no es cierto?, ya, la onda mayor, una más grande, entonces ese radio de onda es otro. Entonces, el radio de la onda no es constante, a diferencia, ¿no es cierto?, del cilindro allá, que sí era constante, aquí no es constante. Entonces aquí el radio es variable. El radio es variable. Ya. ¿Cuál es la fórmula matemática? ¿Cuál es la fórmula matemática? ¿Ya? La fórmula matemática va a ser el área de la onda, sería el área del círculo. Entonces ya el área es pi R4. Ambos son variables. El área también es variable. Porque también va cambiando. O sea, mientras más grande sea el radio, más grande es la onda, más grande es el área. Entonces aquí la misma historia, ¿ves? Si yo derivo con respecto a ti, aquí hay que tener cuidado. Por eso puse este ejemplo. Porque a diferencia de este ejercicio, aquí este era constante. Acá no es constante, acá es variable. Y el radio depende implícitamente del tiempo. ¿Ya? O sea, el radio, dice, lo voy a escribir así, es una cierta función del tiempo, en forma implícita. O sea, el T no aparece directamente en la ecuación. ¿A qué voy con eso? Entonces, que si usted va a derivar, ¿ya?, el R cuadrado con respecto al tiempo, lo que usted está derivando, ¿ya?, es una función del tiempo al cuadrado. Y eso significa que tiene que usarla de la cadena. Igual que la derivada implícita, que cuando derivamos el i cuadrado, se puede que era 2i por la derivada de i. Acá es lo mismo. Entonces usted va a derivar, usted va a decir 2f por la derivada de f. Que requiere mi f, es el radio. Entonces va a ser 2r por la derivada. Entonces cuando usted deriva acá, va a decir la derivada del área del tiempo va a ser igual. Y es constante, la derivada del radio, vea la cadena. 2r por la derivada de r por respecto. ¿Ah?
De la variación de la sí, 2πr solo es el perímetro. ¿Ya? O sea, la fórmula 2πr sí, representa el perímetro. Pero no, acá estamos para el área. Entonces digo, mire, a los tantos segundos, bueno, aquí faltan más tarde. Ahí habría que reemplazar, pero me tenían que dar una información a eso. Entonces, con los dos radios se podría calcular ese radio. Sí, pero yo tendría que dar no solamente el tiempo, yo tendría que dar también un dato para calcular el radio, aquí falta más información. Lo que yo estoy planteando acá es lo que usted va a tener que hacer. Entonces ya cuando contextualicemos el problema con los datos correspondientes, ahí vamos a tener que colocar lo que corresponde. ¿Ya? ¿Por qué no es lo que nos R por D sub C? Porque ahí dice 2πr con la derivada. Pero es raro, que no sé cuánto vale, porque no lo puse ahí. Necesito que faltan datos y aquí tengo que dar más información. Pero quiero confundir qué sucede. ¿Por qué no es seguro? Porque ahí está echando agua en un tiempo. Aquí no estoy echando agua en un tiempo, aquí tiene la piedra. Lo que nos dije aquí es decir cómo va variando el área del tiempo. Que tendría que haberlo dicho, no lo he dicho. Pues digo que falta información. ¿Ya? O sea, aquí tendría que decir, oye, sí, el área de la sí, el área varía a razón de 2 centímetros cuadrados por minuto. Entonces ahí yo digo, el área varía, ahí tengo que meter, ¿no es cierto?, la variación. Pero acá lo que yo quería destacar, más, no es el dato del problema, sino que es, ojo acá, cuando es variable, hay que aplicar cadena. Sí, porque le falta un información. También de que ha dicho sí, el área de la onda varía a razón de tal. Me falta esa información como para yo meter el tiempo en la responsabilidad. Bueno, en realidad, no, si el radio es tal, si el radio varía tal. Bueno, ahora de cero, voy a colocar esto. Si el radio, si el radio varía a razón de R sub 0 centímetros por segundo. Entonces ahí lo que yo te estoy diciendo es que la variación del radio va a ser R sub 0 por cada segundo. Y ahí tendría que meter el 0, digamos. Pero bueno. Pero obviamente tenemos que hacer problemas complejos. Lo que yo estoy buscando primero lo general, o sea, tener primero claro qué es lo que es variable y constante. Segundo, que sería un poco implícita. Tercero, la importancia de los signos de las derivadas. ¿Ya? La positividad significa aumento, la negatividad significa disminución. Y cuarto, que hay que aplicarle a la cadena, sobre todo cuando las variables tienen potencia. ¿Ya? Cuando las variables tienen potencia, si son constantes, no hay que aplicarle a la cadena. Ya, vamos a hacer un ejemplo concreto. Vamos a meter las palabras. Se lo digo. Yo te digo que el computador, voy a dejar.
Ya, se infla un globo esférico. Pero tú no vas dando cuenta que muchas veces el tiempo no está tan involucrado en los problemas, sino que la información va a ir cambiando. Bueno, ahí tenemos que ir analizando la información correspondiente. Ya, se infla un globo esférico. Y su volumen aumenta a razón de 100 centímetros cúbicos por segundo. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápido aumenta el radio del globo cuando su diámetro es de 50 centímetros? Entonces, una de las cosas que se les dije recién es cuidado con los datos, cuidado con la información. Uno tiene que tener súper claro qué cosa es variable, lo variable es lo que va cambiando en el tiempo y qué es lo que se mantiene fijo en el tiempo. ¿Ya? Primero, si quieres te hacer un dibujito, ve ahí cuáles son sus variables del problema. Después uno lee el problema de nuevo, tiene que ver cuáles son los datos que me entrega el problema y qué es lo que me pregunta. Lo que no debe hacer es reemplazar los valores numéricos de las variables si es que no ha derivado. No se reemplazan antes de derivar. Eso es importante. Entonces tiene que un globo dice que es esférico. Un globo esférico. Bueno, que aquí está, le estamos echando aire. Pero es esférico. Un globo esférico. Un esfero. Es un centro. ¿Qué caracteriza el esfero? ¿Qué caracteriza el esfero? El radio. Y nada más. Al igual que una circunferencia, la que la caracteriza es el radio. ¿Ya? Ese es un profesor. Dime. Ese es una. Sería como un círculo de revolución. Claro. Sí, pues la esfera es un círculo de revolución. ¿Sí? De hecho, un semicírculo. La caracteriza es su radio. Eso es lo que caracteriza el esfero. Entonces ese se infla un globo esférico, el volumen de este globo aumenta. El aumenta significa signo de la derivada. No está desinflando el globo, lo está inflando. ¿Ya? Entonces el aumento para nosotros significa positividad en quién? En la razón del volumen. ¿Ya? Ese es un dato.
es un dato. Entonces, tenemos el globo, tenemos un dato que nos dice que la variación del volumen en el tiempo es de 100 centímetros cúbicos por segundo. Pero vale 100. La derivada es 100. La derivada vale 100. Entonces, ¿qué tan rápido aumenta el radio del globo? O sea, ¿qué es lo que se mide? ¿Qué se mide? La variación del radio. ¿Cómo varía el radio en el tiempo? ¿Cuándo? En el instante en que el diámetro es 50. Ah, pero que yo tengo el radio y aquí me hablan del diámetro. Después de la relación diámetro y radio. Por lo tanto, si el diámetro es 50, ¿cuánto vale el radio? Si el diámetro fuera 50, ¿cuánto es el radio? 25. 25. Entonces yo quiero calcular la variación del radio en el tiempo cuando el radio es 25 centímetros. ¿Cuál es la fórmula entonces que vamos a tener que utilizar para relacionar nuestras variables? La fórmula de volumen. Entonces, volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Potencia por pi por el Bien. El volumen es variable y el radio también. Aquí no hay nada constante. Bueno, salvo en la fórmula del porcentaje de su pi. ¿Ya? Entonces usamos el volumen de la esfera. Usamos entonces la fórmula de volumen de la esfera. La fórmula de volumen, entonces es, como acaban de decir ustedes, 4 tercios de pi por r al. ¿Ya? 4 tercios, ese es el volumen. Yo no quiero calcular el volumen. Tampoco quiero calcular el radio. Yo quiero calcular la variación del radio. Cuando el radio vale 25. ¿Por qué digo eso? No se tiende. Bueno, como el R vale 25, entonces reemplazo 25. No puede reemplazar aquí. Pero si usted reemplaza R25, lo que usted está calculando es el volumen. Cuando el R vale 25. Y no le están preguntando por el volumen. Le están preguntando por la variación del radio. Entonces, todos estos datos, cuando dice, mire, vea esto, evalúelo en tal valor. Estas evaluaciones no se reemplazan al principio del problema. Estas se reemplazan después de derivar. Usted primero deriva y después reemplaza los datos que están. Primero se deriva y después se reemplaza. Y deriva con respecto al tiempo. Ya, entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. Y ojo, ¿no es cierto aquí que tanto B como R son variables? Porque ambas varían. Si cambia el radio, cambia el volumen. Son variables. Entonces, si vamos a ayudar implícitamente con respecto al tiempo, cuando te derive el R al cubo, al igual que lo hizo acá, va a tener que usar la regla de la cadena. Porque no está derivando con respecto a R, está derivando con respecto a T. Está derivando en forma implícita. Entonces la variación del volumen, pero la derivada del volumen, esto es constante.
Así que se mantiene constante. La constante, es decir, constante, pues es un número. Y derivamos de R al Q. R es la cadena. Bajo el 3, conservo la base, le resto 1 y lo multiplico por la derivada de la base con respecto al tiempo. Aplico R a la cadena. Bueno, ahí se puede simplificar algunas cositas. Y después que usted deriva, bueno, aquí queda 4 pi r cuadrado por r n. Ahora que está derivado, yo puedo reemplazar los datos. ¿Qué conozco? Bueno, esto lo conozco, esto vale 100. Me dicen, vale 100. Y ahora este vale 25. ¿Ya? Ahora sí, en este instante, cuando reemplazo. Ahora reemplazo. En el instante que el radio es 25, la variación de volumen es 100. Ahora ya tengo la información más completa de lo que estábamos haciendo antes. Tengo ya los instantes donde quiero evaluar. Y despejo. Yo sé que a la mayoría no le gusta trabajar con fracciones. El 4, 25, ¿cuánto? 25 al cuadrado, 625. Por 4. $2.500. 2.500 pi entonces por DRNT. Eso quiere decir entonces que la variación del radio en el tiempo va a ser 100 sobre 2.500 pi. El 2.500 pasa dividiendo, bueno, ahí puede simplificar. Los ceros. O sea, va a ser 1 sobre 25 pi. Medida centímetros. Y aquí también es importante. Centímetros cúbicos, volumen. Centímetros cuadrados, área. Centímetros, longitud, medida lineal. Ya, centímetros. Bueno, eso hay que responder. Positivo. Ahora, si usted solo quiere estimar, métalo a la calculadora 1 sobre 25, el pi, 3,14, tiene que trabajar como pi, ¿no? Y usted podría decir, mira, aproximadamente tanto. La respuesta es entonces que el radio, en ese instante, ¿no es cierto? El radio, en ese instante específico, ¿ya? En ese instante, ¿cuándo? Cuando el radio vale justo 25. Porque si yo lo cambio a 25,1, este valor cambia. Si al radio le pongo 24, es otro valor. Si al radio le pongo 30, es otro valor. Si al radio le pongo 5, es otro valor. Entonces va a ir cambiando. Por eso se llama la foto del instante. ¿Ya? En ese instante, entonces, el radio aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Ya? Como dice entonces, aumenta a razón de 1 sobre 25 pi centímetros por segundo. Si no le gusta eso, yo ayudándolo a sentir, no. Ese es el valor exacto. Bueno, si se quiere estimar, tendría que hacer la estimación aquí aproximada. Ese es el valor exacto. Si no te decís aproximadamente a 0,0 algo centímetros.
¿Cuánto 1 sobre 25.000? Creo que acá, no sé, Ah, todo buena lo pregunta. que no, ¿Dónde aparece pi en la calculadora? Creo que está arriba de la tecla que dice X. porque no me sale siempre en el espacio. Yo que no quería preguntar, si justifican no la parte del centímetro por segundo, si no entendí por qué la cambiaron y no por el centímetro. Porque no es unidad de volumen. El radio no es unidad lineal. ¿Y la estamos sacando igual? No, aquí estoy calculando la variación del radio. Sí, Y el radio es una medida lineal, sí. no una medida volumétrica. Profe, ¿Ya? decían por 25 al cuadrado, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Eso era 25 al No. cuadrado? Era 25 No, 1 sobre 25.000. 1 sobre No, pero 25 al cuadrado baja, ¿no? 25 Con el timo. por... Ahí el 4 se va. Sí, está bien, está bien. 0,01. ¿Estás dudando de mí? No, de que, no, profe, que le dieron el resultado del año, está bien. 0,013. ¿no? 0,013 aproximadamente. Sí. 0,013. Sí, la unidad de medida, vuelvo a repetir, tengan cuidado con las unidades. Primero, siempre verifique que las unidades sean coherentes. 0,013 aproximadamente. ¿ya? Aproximado, porque no hay valor, este valor exacto, este es valor aproximado. Ojo con las unidades, vuelvo a repetir. O sea, si va a trabajar en centímetros, fíjese que todas las unidades estén en centímetros, ¿ya? Porque todas estén en metros. Sobre todo cuando están en litros, ¿ya? También tenga cuidado, porque el litro, un litro es 1000 centímetros cúbicos o 1 decímetro cúbico. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, tiene que mirar la unidad de medida, porque si estoy echando un volumen y el radio le dice, por ejemplo, acá, le dicen dicho que está echando el litro y el radio está en metro, entonces usted va a tener que hacer la conversión de litro a metro cúbico. ¿De acuerdo? La unidad tiene que ser coherente. Ya. La potencia de la unidad de medida significa, los cúbicos es una unidad volumétrica, de volumen, de capacidad. ¿De acuerdo? Cuadrado es área, superficie. Superficie. ¿Ya? Y elevado a 1 es lineal, longitud. Reglita mide con la regla, eso es lineal. ¿Ya? Aquí no puede colocarme centímetros cúbicos, porque el radio no es una medida de volumen, ¿ya? Es una medida lineal, no de volumen. ¿De acuerdo? Si hubiera preguntado por la superficie de la esfera, serían centímetros cuadrados. Ojo con las unidades de medida. ¿Ya se estresaron? ¿Por qué se estresan?